En este vídeo te voy a contar cuál es el nivel máximo de resistencia contra el viento que tiene este dron y cuál es el nivel máximo de ruido que emite. Pero más importante de todo esto, te voy a contar por qué tienes que conocer todo esto. ¡Vamos! En los últimos 3 días he estado estresando este dron en estas dos cuestiones. ¿Cuánto de resistente es frente al viento? ¿Cuánto ruido emite? Pero es importante que los conozcas porque son situaciones que te van a saber llevar tu dron al extremo en momentos determinados de su uso. Para empezar, salgamos ahí fuera y veamos qué es lo máximo que puede resistir este dron contra el viento. Realmente hay muchas formas de hacer este test y lo que vas a ver no es demasiado científico. Lo mejor que se podría hacer es meterlo en un túnel de viento, empezar a subir la intensidad del rozamiento del aire y ver en qué punto el dron no puede más y se estramparía contra la pared de atrás. Como no tengo todo este material, lo que hice es salir ahí fuera con un soplador de hojas y ver hasta qué punto resiste. Empecemos con la referencia de saber este soplador de aire cuál es la fuerza que tiene a unos 10 centímetros de su boca. Hombre, no es lo mismo aguantar una resistencia de una potencia de aire así de corta a esta distancia que tenga una masa de aire enorme. Todo esto es muy relativo, así que estas pruebas una vez más cógelas con pinzas y no se te ocurra sacarlo ahí fuera cuando haga un viento del demonio porque obviamente esto lo puedes perder. Pues no está mal, ¿verdad? Y como decía, ¿esto por qué es necesario que lo conozcas? Es necesario que lo conozcas porque debes saber en qué situaciones puedes sacar tu dron ahí fuera y usarlo. Pero más importante, debes saber en qué situaciones debes dar la vuelta y volver al punto de origen cuando tu dron tenga mucho rozamiento para regresar. Porque si tiene mucho rozamiento, ya que la fuerza del viento es demasiado grande, tu batería se va a empezar a consumir a velocidades brutales y muy probablemente acabes perdiendo tu dron, estrellándolo o cosas peores. Mi recomendación número 1 es que si estás en este escenario tienes que volver, pero tienes una gran resistencia contra el viento, bajes lo máximo posible. A mayor altitud, la resistencia del viento es mayor y las cosas se van a poner más complicadas. Además, en caso de que tu dron salga despedido, si estás a una altitud muy grande, es muy fácil que tu dron acabe en una localización muy difícil de acceder y las cosas se compliquen del todo. Cuando tengas mucha resistencia contra el viento, baja la altitud todo lo que puedas. Diría que unos 20 metros o menos si sabes que no vas a tener obstáculos y a partir de ahí vuelve lo más pausado posible. No se te ocurra llenarte de ansiedad, poner el modo Sport y darle a toda potencia porque eso va a drenar todavía más tus baterías y puede ser que la cosa acabe mal. Reduce unos 20 metros de altitud, vuelve de manera progresiva, vuelve en zigzag y de esa manera seguramente recuperes tu dron sano y salvo. Aún así, esta resistencia al viento no está nada mal. Si tienes un montón de satélites, como hemos visto en las pruebas, tu dron va a ser capaz de volver al punto de origen y sobre todo mantenerse en un punto estacionario. Pero no es buena idea estresarlo, porque obviamente no está pensado para eso. Ahora hablemos de cuánto ruido emite este dron frente a su predecesor, el Air 2. Antes de ver cuál es el nivel de ruido de estos dos drones, analicemos un poco cuáles son los responsables de este ruido. Para empezar, el principal, el número 1, es el ESC, o los variadores, si vienes del mundo FPV. Básicamente, el componente que dice cómo de fuerte tiene que girar cada uno de los motores dependiendo de la dirección a la que te muevas. Esto
Esta eficiencia a la hora de gestionar la energía de las baterías con los motores es muy importante a la hora de emitir el ruido. Pero también es muy importante las hélices. Las hélices es uno de los componentes más importantes y como puedes ver, una hélice frente a otra no hay diferencia ninguna en los dos drones. En cualquiera de las generaciones de ambos drones es casi la misma hélice. Salgamos ahí fuera y a ver cómo está el asunto del ruido. Pues como podéis ver, como se podía esperar, no hay grandes diferencias entre ambos drones. Es casi la misma aeronave, es casi los mismos componentes internos, las hélices ya hemos visto que son las mismas y obviamente no debería haber muchos cambios. Donde se ha puesto todo el músculo es en las cámaras y obviamente eso es harina de otro costal. Por cierto, te recomiendo el vídeo que ha subido Tarsicio hace poco de cómo editar D-Log, te lo dejo por aquí para que le eches un vistazo porque te va a abrir mucho los ojos si estás interesado en aprender a hacer esas cosas. Pero ¿por qué es importante conocer el nivel de ruido de este dron? ¿Qué es lo que te va a permitir saber cuál es el límite? Pues básicamente pasar desapercibido. Cuanto más desapercibido pases, más problemas te vas a quitar con ese vecino que cree que le estás espiando o con esa persona que cree que estás infringiendo la ley. Cuanto más altitud, obviamente, tu ruido va a ser menor. Pero si eres capaz de sobrevolar una zona respetando las propiedades privadas y no emitiendo ningún ruido, seguramente que tu experiencia de vuelo sea mucho mejor. Pues nada más, hasta aquí estas dos pruebas. Suscríbete porque van a venir la más importante de todas. Si sabes cuál es, te lo dejo por aquí debajo. Te lo dejo en el primer comentario, de hecho. Seguramente ahí vas a saber... Te va a interesar bastante conocer más. Pues nada más, gracias por llegar hasta aquí, suscríbete para no perderte esa prueba y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.